Jonás está o entra en la clasificación de los profetas menores, pero curiosamente Jonás no era un profeta. Si nos damos cuenta, no nos da profecía acerca de Jerusalén, aunque el trabajo que Jonás realizó fue solamente predicar. Y eso solamente como un dato curioso acerca de Jonás. Dice la palabra de Dios, Jonás capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová diciendo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré, a huir a Tarsis, porque hablaba yo de ti, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero a venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vamos a orar. Señor, ruego de tu bendición una vez más a la hora, Señor, de estar exponiendo tu palabra. Señor, tú conoces que soy falto de sabiduría. Y Señor, solamente en tu gracia, Señor, tú nos podrás hacer meditar en tu palabra. Y es por eso que venimos en oración. Te ruego, Señor, que bendigas lo que ya se ha estudiado. Cada palabra que estaré diciendo trae cautivo, Señor, cada uno de nuestros pensamientos. Sin duda el enemigo es tan sutil, Señor, que muchas veces pone pensamientos incorrectos, Señor, en nosotros cuando estamos en la iglesia. Y es por eso, Señor, que te pedimos en esta noche que tú nos ayudes, Señor, en el tiempo de la predicación. No solamente a mí, Señor, sino a todos los que estarán escuchando. Ruego, Señor, que estés con nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. El título de la predicación es: ¿Haces bien en enojarte tanto? La palabra de Dios nos muestra una historia. Jonás regularmente es una historia muy enseñada para los niños. Si uno le pregunta a los niños, se la saben la historia de pies a cabeza, ¿no? Saben lo que aconteció, saben lo del gran pez y quizás hasta conozcan mucho mejor que nosotros la historia, ¿no? Es una historia fascinante. Algunos han dicho erróneamente que es una parábola, algunos han creído que es una historia que no fue real, pero esto es real. La Biblia, y en una ocasión escuché a un predicador que decía, la Biblia dice, la historia de Jonás, dice, es tan real y debemos de creerla así como está escrita. Dice que si dijera la Biblia que Jonás se tragó a un gran pez, pues deberíamos de creerlo también. Y de esa forma la Biblia, esa historia es tan fascinante. Encontramos el mandato de Dios. Dios le habla a Jonás, le dice que vaya a predicar a una ciudad, y vemos solamente a grandes rasgos cómo este hombre se opone, compra un boleto a un sentido completamente opuesto y dice: ¿sabes qué? Pues yo me voy de este lugar. Los ninivitas eran una nación con la cual tenían mucho pleito los judíos. Muchas veces probablemente Jonás por esta causa no quería ir a predicar a este lugar, porque decía: ¿por qué si ellos nos oprimen? ¿Por qué
si tenemos pleito con ellos? ¿Por qué Dios quiere tener misericordia de ellos? Pero la Biblia nos dice que Dios es misericordioso y tardo para irarse también. Así es que quiero desarrollar esa historia y este tema hablando de haces bien en enojarte tanto. El ser humano por naturaleza tenemos muchos sentimientos, tenemos alegría, tenemos gozo, tenemos tristezas, y uno de ellos quizá en lo que como personas explotamos más es el enojo, ¿no? Habemos personas que tantito nos dicen algo y como cerillo prende de volada, ¿no? Cuando explota algo, así muchas veces los cristianos estamos en la misma condición. Hay veces que el hijo llega y hace algo y papá o mamá estamos enojados, los hermanos, y arremetemos contra los hijos. Muchas cosas malas se hacen cuando uno está enojado. Le hablan mal a la esposa, le hablan mal a los hijos, a los compañeros de la escuela, incluso se les grita, incluso llegan a ver hasta golpes, grandes ofensas, y todo esto causado por las ofensas que nosotros hacemos cuando estamos enojados. La historia de Jonás es una historia tremenda, y de hecho el capítulo 4, el tema central de este capítulo es el enojo. Si nos dimos cuenta, lo que nosotros acabamos de leer nos habla acerca de que Jonás estaba enojado. Jonás, haces bien en enojarte, mucho me enojo hasta la muerte, dice Jonás, ¿no? Y quiero ver algunas definiciones de lo que es el enojo. Yo estoy completamente seguro que si les pregunto a todos los que estamos aquí, ¿alguna vez se han enojado? Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que no hay, dice la Biblia que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos constantemente estamos pecando, todos constantemente nos estamos enojando. Algunos tenemos récord de 5, 6, 7 veces, 10, 20 quizás hasta en un día, ¿no? Algunos tienen récords porque están enojados y no le hablan a su esposa, a su esposo, a sus hijos una semana, 2 semanas, un mes. Incluso hay familias que se llegan a una ruptura familiar por causa del enojo. Vemos que ya el tío no le habla a su hermano y cosas así, ¿no? Y todo por causa del enojo. El enojo es un sentimiento que una persona experimenta cuando se siente perjudicada por otra persona o alguna cosa, como la falta de respeto o una desobediencia o un error. Esa definición la encontramos nosotros en un diccionario. Pero para eso hay muchas cosas que son similares al enojo, o se pudiera decir sinónimos de enojo. Y también las busqué y se las voy a decir. Es enfado, encolerizarse, exaltar, exasperar, indignar, irritar, molestar, poner fuera de tus casillas, sacar de quicio, o en algunas partes también de nuestro país dicen está muino, ¿no? Está enojado esta persona. Entonces nosotros como seres humanos a través de la Biblia desde Génesis, y pasamos las historias maravillosas de la Biblia y encontramos que había personas que se enojaban. Cristo mismo, viendo que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones, Él volcó las mesas, dice, y Él dijo, ¿saben qué? Airaos, pero no pequéis. Y Él se airó, pero no pecó. Y muchas veces nosotros nos airamos, nos enojamos, nos encolerizamos, pero llegamos a hacer grandes desastres en nuestra vida. El cristiano siempre está puesto en la mira. El cristiano siempre debe de tener una vida ejemplar. El cristiano siempre debe de ser alguien que nosotros digamos, ¿sabes qué? Ese es un cristiano y debemos de ver cómo él camina, cómo él se conduce. Porque siempre los ojos de todas las personas están puestas sobre nosotros los cristianos. Muchas veces ven que actuamos mal, que vamos enojados. Ya viste, y eso que los vecinos cristianos, estos son más enojones que nosotros, y tantas cosas que empiezan a decir. El enojo, la Biblia nos dice que el enojo en primer lugar nos hace apartarnos de la presencia de Dios. En Jonás capítulo 1 versículo 1 dice, Jonás capítulo 1 versículo 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en aquella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Si nos damos cuenta,
les decía en la introducción que Nínive, los ninivitas con los judíos no se caían bien. Eran pueblos que siempre estaban en pleitos. Si nosotros analizamos la historia del pueblo de Israel y del pueblo ninivita, siempre estuvieron en pleito. Y Jonás probablemente diciendo, ¿por qué vamos a ir con ellos? ¿Por qué les vamos a predicar? ¿Por qué Jehová va a tener misericordia de ellos? ¿Sabes qué? Yo mejor me voy para otro lugar. Y probablemente él bien exaltado, bien enojado, dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo voy para otro lugar y no voy a obedecer tu voluntad. Y quizá bien enojado. No sabemos qué le pudo haber dicho a las personas que estaban ahí a su alrededor, a sus familiares, y dijo, ¿sabes qué? Yo me largo de aquí. Probablemente así dijo Jonás. Y vemos que lo que hizo, dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a un lugar. Y ese hombre desobedeció. Entonces nos damos cuenta nosotros que cuando uno se enoja, cuando uno se irrita, se comienza a alejar de las cosas de Dios. Ciertamente cuando hay pleitos entre hombre y mujer y ya está el domingo en la mañana y apúrate y mi desayuno ya lo quiero ahorita, y muchas veces no, pues ya es bien tarde, no nos va a dar tiempo, y ya luego está la mujer, no, pues ya vete tú a la iglesia nada más, yo me quedo aquí. Y muchas veces la ira, el cólera que tenemos nosotros nos hace apartarnos de la iglesia. Alguien nos hizo algo en el trabajo, alguien nos dijo algo en la escuela y decimos, no, pues es día miércoles, y decimos, ¿sabes qué? Pues ya no voy a la iglesia. Y esto pasa, y el diablo es astuto y pone todas estas pruebas en nuestra vida. Con los jóvenes y señoritas cuando están por salir a campamentos, muchas veces, papá, voy a ir al campamento, y papá, dame para el campamento. Y hacemos enojar al papá, y ¿sabes qué? No te voy a dar para el campamento, aunque pueda ser una bendición. Y muchas veces por el enojo, ¿a cuántas cosas no llegamos nosotros como cristianos? Este hombre, Jonás, conociendo la voluntad de Dios, teniendo la ley hasta donde la tenían escrita, conociendo sus padres siendo de una raza que adoraba y creía en Dios, este hombre dijo, ¿sabes qué? No quiero obedecer la voluntad de Dios. Y él pensó que podía escapar, pensó que podía llegar a otro lugar y Dios no le iba a escuchar. Pero la Biblia nos dice y nos establece que si incluso nos pudiéramos esconder debajo de las rocas, Dios nos sacaría de ese lugar, porque no hay lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios. Este hombre entonces llamado Jonás, lo primero que hizo, dijo, ¿sabes qué? Se enojó, se encolerizó y dijo, ¿sabes qué? Me voy para otro lado. Y muchas veces los cristianos estamos en la misma situación. Se nos dice algo, una ofensa, quizá queriendo, hay veces que ni siquiera las personas nos dicen algo sin querer queriendo y nosotros nos enojamos, ¿no? Y luego ya conocemos, ¿no? Y no le hables a tal hermano que es bien enojón, ¿no? Hace tiempo estaba platicando con un hermano y me recordé una historia. Fuimos nos invitaron a un cumpleaños de una hermana y luego llegaron unos muchachos, todos solteros, todos jóvenes, como de unos 10 y 20, 22, 23 años quizá. Y recuerdo, ¿no? Y ya cuando veo, estábamos ahí comiendo, yo estaba apurado a lo que estaba haciendo, estaba ahí comiendo, y luego veo y estaban ahí pleiteando dos muchachos, ¿no? Y dicen, no, pues es que ya me voy mejor, y agarra la puerta y la azota y se sale de ahí de la casa donde estábamos. Como la media hora, yo pensé que estaba bromeando el muchacho, pensé que estaba bromeando. Y ya luego se asoman y dicen, ya llegó, y iba a decir su nombre, pero no lo voy a decir. Y dice, ya llegó fulanito de tal, ¿no? Y ya llega y viene enojado, ¿no? Y se sienta solito y empieza a comer, ¿no? Muchas veces tenemos ese problema del enojo. Pero ahorita voy a hablar un poquito de qué podemos hacer para no airarnos tanto. El enojo hace que las personas quieran y deseen la muerte. La Biblia nos dice que el enojo nos hace hacer demasiadas locuras. Cuando uno está enojado, dice cosas que no quiso decir. Ya después vemos al esposo, mi amor, perdóname, no lo quise decir, ¿no? Pero cuando estamos enojados, ¿no? Quizá en el trabajo, en cualquier lugar, nos hicieron algo los niños o la esposa y estamos tan enojados que le decimos a la esposa hasta lo que no, y ya después andamos pidiendo perdón, ¿no? Pero prácticamente uno cuando está enojado comete demasiadas locuras. El mundo está tan lleno de cosas perversas que las personas sin Cristo hacen por enojo.
Las personas dicen, pues fulanito de tal se me quedó viendo mal, y hay personas que agarran una pistola y les tiran porque se enojan. Hay personas que llegan a extremos muy grandes. Hay personas incluso que por enojarse se han quitado la vida, han estado tan furiosos por algo que les hicieron, y ya vemos las estadísticas, todo lo que nos habla. Vemos que cuántos suicidios hubo, las personas ya las encontraron colgadas con una corbata o con algo así, y en esas clasificaciones tristemente entramos nosotros los cristianos. Así es que un cristiano debe de ser ejemplar, un cristiano debe de caminar con Cristo, un cristiano debe de estar a la estatura de la plenitud de Cristo y poder decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los cristianos ciertamente en este tiempo, en este mundo, en esta ciudad, debemos de marcar una diferencia de nosotros como cristianos, que se diga: este hermano es ejemplar. Esos que se congregan en esa iglesia, se ve que son personas que no se enojan. Le pegué a su carro y yo pensé que me iba a decir algo y no se enojó, quizá cosas así, ¿no? Nosotros debemos de ser personas más pasibles, pero la Biblia y el mundo nos enseña que cuando alguien se enoja, comete tantas tonterías. Literalmente uno hace cosas que lo llevan incluso hasta la ruina. Jonás capítulo 4 versículo 9. Dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. ¿Se imaginan? No solamente Jonás le estaba respondiendo mal a Dios, estaba siendo malo con Dios, pues mucho me enojo hasta la muerte. Él por una triste calabacera que ni siquiera él hizo crecer, dice: pues mucho me enojo hasta la muerte. Y lo que estaba deseando Jonás literalmente era morirse, porque estaba viendo la salvación del pueblo que los oprimía, la salvación de un pueblo perverso, la salvación de un pueblo que era tan malo y sucio en sus costumbres, y viendo que Dios los había perdonado. Y luego el punto clave fue la calabacera. ¿Sabes qué? Pues mucho me enojo hasta la muerte. Y las personas vemos que las estadísticas nos dicen: pues tantos suicidios en 2016, tantos suicidios, y ya van tantos en este mes de diciembre, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas hacemos locuras, cometemos cosas que no son correctas cuando nos estamos enojando. En una ocasión escuché en las noticias de que una niña, una bebecita de algunos meses, estaba llore y llore, llore y llore. Desesperó tanto a su mamá que su mamá agarró la plancha caliente y se la puso en la boca. ¿Se imaginan? Todo lo que llega a ser el hombre encolerizado, el hombre exaltado, el hombre exasperado, el hombre molesto, el hombre enfadado, nos lleva a hacer locuras el enojo. Hablando de los matrimonios, ¿qué pasa cuando se enojan? No, pues duérmete tú en la cama, yo me voy al sillón, ¿no? No, pues me voy con mi mamá unos días, ¿no? Y agarramos y nos enojamos, ¿no? Y cosas que parecieran broma, cosas que parecieran que, qué chistoso, ¿no? Esas cosas son ciertas, y muchas veces los matrimonios terminan en divorcios por estas pequeñas cosas. No, pues es que por tantas cosas nos enojamos. No, pues es que quería mi camisa, te dije que me plancharas esta. No me hiciste de comer lo que quería, no, hasta compramos el mandado. Y la esposa apurada, atendiendo a los niños, yendo de un lugar para otro, sin que nosotros dejemos explicar como varones. Y nos enojamos y nos encolerizamos. ¿Y cuántas desgracias no pasan en la vida del ser cristiano? Cuando nuestra vida debería de ser diferente. La ira, el rencor y el enojo hacen que nosotros nos exasperemos tanto que hacemos tantas tonterías. ¿Cuántos muchachos? Porque pues es que mi papá nunca me amó, mi papá nunca me quiso, y ya los vemos bien enojados. Dicen: pues a ver, ¿qué tienes ahí? No, pues es un cigarro de marihuana, a ver, dame, a ver a qué sabe. Y los muchachos se pierden en el vicio de las drogas, en el vicio del alcohol, porque muchas veces el enojo los arrincona en eso. ¿Sabes qué? Tus papás no te quieren y tantas cosas, y los vemos muchachos
Después que andan en centros de rehabilitación, ya vemos que andan en el hospital por una u otra enfermedad. Todo eso provoca el enojo. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 4, versículo 1. Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Estos dos muchachos, estos dos hombres, viendo que llevaron una ofrenda a Jehová, uno lo hizo lo mejor que pudo y otro dijo: pues nada más ahí como salga, ¿no? Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no la vio con tanto agrado. Y después Caín dijo: mi hermano, dice, él siempre quiere hacer lo correcto, él siempre quiere estar adorando a Dios, él siempre quiere estar bien en las cosas de la iglesia, ¿no? Y incluso muchas veces por hacer las cosas bien, la gente se enoja con nosotros. Hay personas que se enojan porque ven que el hermano es bien espiritual, ¿no? El hermano lee mucho la Biblia, ¿no? Y ya se cree mucho y empiezan a decir de los hermanos espirituales, y nos enojamos con los que, incluso con los que son espirituales. Pero aquí la Biblia, el punto es que su hermano llegó a estar tan enojado, tan encolerizado, que le quitó la vida a su propio hermano. ¿Se imaginan cuánto fue su ira, cuánto fue su enojo? Que le dijo: ¿sabes qué? Vamos al campo. Y no creo que, vamos al campo, no, a lo mejor dijo: ¿sabes qué? Vamos al campo, bien enojado, ¿no? Y ahí mismo en el campo, y la Biblia en la connotación hebrea nos da a entender que Caín con sus propias manos mató a su hermano. Qué tristeza, ¿no? Padres en nuestros tiempos han matado a sus hijos. Los hijos han llegado a matar a sus padres. En una ocasión también escuché esto de unos hermanos. Le quitaron el teléfono celular a un muchacho. Y no, ¿sabes qué? Pues ese nada más te hace perder el tiempo, va a ser tu tarea. Le quitaron el teléfono celular y se agarró a golpes con su papá, literalmente, solamente por un teléfono celular. ¿Cuántas locuras no hacemos cuando estamos enojados? Caín dijo: ¿sabes qué? Vayamos al campo, y quizá andando por ahí, caminaron quizá 1 kilómetro, 2 kilómetros, donde nadie los iba a escuchar, donde nadie los podía ver excepto Dios, y dijo: ¿sabes qué? Pues es aquí, mira, ve para allá. Quizá no sabemos cómo lo hizo, quizá lo ahorcó probablemente, pero riñó con su hermano y hasta la muerte llegaron. Muchas veces el enojo nos hace querer que nosotros, no, pues ya que quiero morirme, ¿no? Y deseamos la muerte nosotros. Muchas veces nos enojamos, nos hace enojar a alguien y decimos: este hermano, ¿no? Y las cosas que han pasado en la televisión, ¿no? Yo recuerdo también cuando era niño, una vez viendo un noticiero, unos niños estaban marchando, estaban en un desfile, y un hombre quería pasar en su camioneta. Bien enojado porque no lo dejaban pasar, pasó y atropelló a un montón de niños, todo por su enojo. Nosotros como cristianos, ¿qué es lo que hacemos cuando nos enojamos? La Biblia nos dice que debemos de airarnos, pero no pecar.
Muchas veces vienen pensamientos, alguien nos hace algo, venimos de camino para la iglesia, alguien se nos mete en el carro y ya estamos bien enojados, ¿no? Y perdemos la bendición en la iglesia cuando la predicación, cuando los himnos, cuando la convivencia con los hermanos pudiera ser una bendición para nosotros. Estamos perdiendo todo eso porque, me las va a pagar el vecino, ¿no? Se metió, hizo su barda, 5 centímetros, se metió de mi terreno y lo vamos a demandar. ¿Y cuántas cosas uno no hace, ¿no? Con la familia pasan cosas similares y con los hermanos. Tristemente en las iglesias. No, pues es que yo no le hablo a tal hermano, ¿no? ¿Y por qué? Pues es que no me cae bien, ¿no? No, pues es que yo con tal familia no me llevo. No, pues es que un día no me saludaron. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, prácticamente el enojo nos hace huir de la presencia de Dios, el enojo nos hace cometer locuras, queriendo la muerte para nosotros mismos, queriendo la muerte para otras personas. El enojo nos hace hacer locuras a nosotros mismos también. Personas se quieren suicidar por causa del enojo. Personas hacen cosas, pues tonterías, ¿no? Vamos a regresar a Jonás capítulo 4, versículo 3. Jonás 4:3 dice: Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El mismo deseo 2 veces de Jonás. Jonás pidiendo su muerte, básicamente, ¿no? La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 15, versículo 1. Vamos a ir ahí, Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muchas veces ya conocemos a quienes nos rodean, ¿no? Conocemos a nuestra esposa, conocemos que la esposa o los hijos no les gustan ciertas cosas, pero como nosotros estamos enojados, pues vamos a hacerlos enojar, ¿no? La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la segunda parte dice: mas la palabra áspera hace subir el furor. Sabemos que alguien ya viene enojado, sabemos que alguien ya está bien encolerizado y le echamos más leña al fuego, como decimos, ¿no? Las personas muchas veces están en pleitos y llegan con una persona y en vez de decirle cosas buenas estamos echándole leña, ¿no? Dice: la palabra áspera hace subir el furor, ¿no? Muchas veces estamos: no, pues fíjate que el vecino me dijo esto, no, pues le hubieras dicho tú esto, ¿no? Y en vez de que digamos: no, pues ya tranquilo, no pasa nada, le estamos echando: no, pues tú le hubieras dicho esto y aquello, no, y te acuerdas cuando la otra vez. Y muchas veces, en vez de que nosotros, nuestras palabras sean blandas, nuestras palabras son ásperas y hacemos que el furor de otras personas vaya en aumento. Las personas desquiciadas, quizá por enojo. Los muchachos, lo que se ha llegado a escuchar hasta en nuestro país. Sacan la pistola y a cuántos no matan, ¿no? Por ira y por enojo. Los hijos de la casa, ¿cuántos no se van de la casa? ¿Cuántos no se escapan de la casa porque se enojaron con papá y mamá? Pero nosotros como cristianos debemos de saber que la blanda respuesta quita la ira. Hermano, si tú sufres, si tú eres muy enojón, debes de proponerte a poder calmar ese temperamento. Las estadísticas también en la medicina dicen que el enojo atrae enfermedades. Algunas dicen que es arritmias, daños de hepatitis, dolor muscular, diarrea, gastritis, dermatitis y un montón de enfermedades por el enojo, ¿no? Ya alguien nos hizo enojar y ya al ratito queremos ir al baño, ¿no? Alguien nos hace enojar y ya hasta se nos subió el azúcar, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. Es para un beneficio propio,
Pero también Dios quiere de nosotros vidas ejemplares. Dios quiere de nosotros vidas, aunque suene imposible de alcanzar, Dios quiere de nosotros vidas excelentes, una excelente vida espiritual. Cuando alguien, hermano, le diga algo, pues aguántese y, como dirían, cuente hasta 10, Dalai, como dicen también, no se aire tanto, ¿no? Cuente hasta 10, si es posible hasta 100 o hasta 1,000,000, hermano, si es posible, cuente hasta 1,000,000 y tranquilo, ¿no? El mundo no se va a acabar por alguna ofensa que nos dijeron a nosotros, por alguna ofensa que le dijeron a nuestros hijos. El mundo no se va a terminar, hermano. Si nosotros vemos la vida de verdaderos hombres de Dios, vemos que pasaban las ofensas por alto. El enojo entonces también produce enfermedades, la bilis también, ¿no? Lo de la vesícula. El enojo es un pecado que debemos de dejar. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice la Biblia: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Dice: como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cuando estés enojado, hermano, te voy a dar un consejo: ora a Dios. Yo sé que es fácil muchas veces perdonar las ofensas de otros, pero el más grande mandamiento, la Biblia nos dice que toda la sentencia de la Biblia se resume en: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amáramos a nuestro prójimo, cualquier ofensa que nos dijera la pasaríamos por alto. La Biblia nos dice que el amor cubre multitud de pecados. Si nosotros aprendemos a amar a nuestro prójimo, cualquier maldición que vino, cualquier daño a nosotros, a nuestra persona, a nuestra familia, cualquier cosa que nos ofendió, nosotros la vamos a poder pasar por alto. Quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes bien, sed benignos los unos con los otros. Prácticamente las frases o las palabras que vienen en el versículo 31 vienen a causa del enojo, vienen a causa del rencor, vienen a causa de que nos exasperamos, nos exaltamos. El enojo, la gritería. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que los papás le están gritando, ¿no? En las calles, ¿no? Pues ahorita veníamos y uno es inevitable, ¿no? Poder, en algunas ocasiones aquí en la ciudad, todo está bien lleno. Veníamos en una avenida, me tuve que frenar porque ya estábamos obstruyendo el carril de la otra avenida, ¿no? Y un señor bien enojado pasa y nos pita, ¿no? Y digo, pues todos pasamos por eso, ¿no? Yo creo que él nunca se haya puesto en un lugar así, ¿no? Muchas veces no queremos, no es nuestra intención. Pero debemos de dejar que la ira, que si nos hicieron algo, debemos de dejarlo, que se diluya, que se vaya. No debemos de tomarle tanta importancia, porque esto puede traer grandes ruinas a nuestra vida. Si nosotros queremos tener hogares consagrados, si nosotros queremos una buena vida espiritual, el enojo es algo que debemos de quitar. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es algo similar a lo que viene en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermano, nunca ofenda a sus hijos cuando esté enojado. No sabe el daño que les está haciendo a ellos cuando usted llega enojado del trabajo. Quizá lo hicieron enojar los vecinos y llega con los hijos y se desquitan. Los niños no tienen la culpa, hermanos.
Muchas veces ellos ya están espantados, ellos ya están ciscados porque no saben si papá va a llegar de buenas o papá va a llegar de malas, si va a llegar bien enojado con el cinturón, y muchos agarran, en vez de hacerlo como es bíblicamente, agarran las mangueras, agarran los cables de la luz y grandes desastres hacen de su vida. Debemos de quitar toda esa gritería, maledicencia, todas esas cosas que literalmente son perversas. Debemos de aprender que Dios es manso y humilde de corazón. Debemos de seguir el ejemplo que Dios nos dio. Vamos, Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, versículo 29. Llegad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros debemos de aprender de Cristo, debemos de aprender de Dios, debemos de aprender del Mesías, que es manso y humilde de corazón. ¿Qué fue lo que dijo Cristo cuando estaba aquí? Pues si te dijeron que fueras 1 milla, pues ve hasta 2, ¿no? No te vas a enojar porque en el trabajo te dijeron, ¿sabes qué? Pues vas a salir a las 4 y nos dejaron salir hasta 4:15 y luego ya estamos bien enojados, ¿no? Seguir. Un empleado cristiano debe de ser un excelente empleado. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Cómo creen que actuaría Cristo en una situación así? ¿Cómo veríamos a este ejemplo mismo Dios actuando en la situación en la cual nos encontramos nosotros? Quizá nos pintaron la pared de la casa y ya sabemos quién fue, fueron los cholos y los grafiteros y ya sabemos quién fue, y ya luego no sabes quién tiene una pistola, no sabes quién trae el plomo, ¿no? Como dicen todas estas palabras, y ya andan bien enojados, airados, ¿no? Debemos de aprender a dejar. ¿Sabes qué? ¿Qué haría Cristo? ¿Sabes qué? No va a ir a buscarlos y decirles, ¿sabes qué? Pues son una bola de estos, son una bola de aquellos. Mansos y humildes de corazón. Debemos de seguir las pisadas de Cristo, pensar en lo que hacía Cristo. La Biblia dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos de buscar literalmente las cosas espirituales. Yo sé que es inevitable no enojarnos, hermano, pero si somos enojones, ¿sabes qué, Señor? Primer punto, estar orando. Señor, quita de mí esta ira, quita de mí el enojo, ayúdame a ser mejor con mis hijos, a no enojarme con mi mujer, bendice nuestro matrimonio. Y Señor, ayúdame a mí principalmente, estar orando fervientemente a Dios. Y si es posible, hermanos, hablar con el pastor, con un hermano espiritual, lo tenemos que hacer, porque tristemente por el enojo muchos matrimonios se diluyen. Algunos vemos, el hermano se ve que ama a su esposa y después de 2-3 años ya se dejaron, ¿no? Vemos que ya andan peleando por la patria potestad de los hijos y no, pues es que me pertenece, no, pues que yo lo engendré, no, pues que yo lo di a luz, ¿no? Ya se andan peleando los maridos. Debemos de pensar, hermanos, ¿cómo es que actuaría Cristo en estas situaciones? Es imposible. Es imposible que no vengan tropiezos, dice la Biblia, pero hay por los que vienen, ¿no? Es imposible que no venga el enojo a nuestra vida. Pero ¿cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de trabajar con el enojo? La Biblia nos dice también que debemos ser tardos para irarnos. Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Debe ser tardo para la ira. Hay personas que tantito nos dicen algo y nos encendemos, ¿no? Le dijiste esto a mi hijo, pues mira, el tuyo es esto y aquello, y andamos hablando y blasfemando y hablando mal de las personas porque nos airamos. Pero la Biblia dice, ¿sabes qué? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo también para airarse. Muchas veces cuando ya somos pacientes, hay hombres y mujeres y jóvenes y señoritas que son pacientes, ¿no?
y la llevan tranquila, ¿no? Pero no, llega el momento en el cual ese botecito se va llenando, ¿no? Y papá dijo algo, mamá dijo algo, los amigos dijeron algo, en el trabajo le dijeron algo, en la calle, los vecinos, los primos, y llega el momento en el cual como que eso explota, ¿no? Así es que debemos de dejarlo ir. Debemos de ser pacientes. Literalmente es como una ilustración sería, se va llenando nuestro botecito, se va llenando de ira, de enojo, de rencor, de estar enojado con las personas, y nosotros debemos de vaciarlo en otro lugar. Debemos de diluir lo que tenga algo donde se drene y se vaya eso y jamás se llene. Airaos, pero no pequéis. Ser tardos para la ira, hermanos. Debemos de estar orando constantemente a Dios, debemos de estar memorizando incluso los versículos que nos hablan acerca del enojo y memorizarnos este texto, el versículo de ser tardos para la ira, y versículos que nos ayuden en nuestra vida espiritual para que nosotros seamos mejores como cristianos. Proverbios, último versículo, Proverbios 19:11. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto las ofensas. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Qué tremendo versículo, ¿no, hermanos? Si nosotros pudiéramos aplicar este versículo a nuestra vida. ¿Sabes qué? Nos dijeron, nos hicieron, nos maldijeron, cualquier cosa, pero dice ahí la Biblia, la honra es pasar por alto la ofensa. Que nosotros cualquier cosa que digamos, literalmente que se resbale de nosotros, que nos entre de un lado y nos salga del otro y como si nada, ¿no? Quizá tal hermano, quizá el pastor dijo algo, pues que no importa, nosotros vamos a seguir caminando íntegramente con el Señor. Así es que, hermanos, fue breve la enseñanza, pero les animo y les exhorto a ser fieles en no enojarnos. Si ustedes quieren un mejor hogar, si ustedes quieren un mejor ministerio, si ustedes quieren una mejor relación con sus hijos, la ira deben de quitarla de su vida. Seremos de gran ejemplo a otras personas. Qué bonito, del pastor Arturo Muñoz, yo puedo decir, es un hombre que no se enoja. Nunca lo he visto enojado, literalmente. Ni gritarle a sus hijos, ni a su esposa, ni a los hermanos que tenían que hacer algo y no lo hicieron. Nunca lo he visto enojado. Tiene un tremendo ejemplo de un líder, de un siervo de Dios. Así es que no digamos que no se puede o que eso nada más es para el pastor. Esto es para todos, hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra. Y Señor, aunque me salté, Señor, diciendo o pasando por algunos puntos, ruego, Señor, que tu Espíritu siga obrando en nuestras vidas. Cuán malo, Señor, es airarnos, estar encolerizados. Cuántas tonterías no hace el mundo, Señor, cuando está enojado. Guerras, Señor, se han iniciado simple y sencillamente por caprichos de enojos de personas. Tristemente, Señor, entre hermanos hay quienes no se hablan con tales familias porque algún tiempo se enojaron. Si hay algo así, Señor, en esta o en otra iglesia, Señor, disipa eso y ayúdanos a mirarte a ti solamente. Ayúdanos a ver que, como veíamos en el último versículo, a pasar por alto la ofensa, Señor, que nos dijeron algo, no importa, Señor, a nosotros no nos va a afectar. Ayúdanos a orar, Señor, por nosotros mismos, por aquellos que son enojones. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le dejo el tiempo al hermano.